Período preclásico. Historia republicana nacional romana. El siglo IV a.C. se crean las leyes Licinae Sextiae. En el siglo I a.C. se produce la concesión de Augusto de los primeros poderes constitucionales de príncipe. El resquebrajamiento del exclusivismo patricio en ordenamiento estatal y jurídico se denomina la nacionalidad romana. La concepción de ciudadano romano fue denominada en un marco formal de pertenencia al Estado con la introducción de intereses económicos y sociales. En las fases encontramos la fase del asentamiento de la República Nacional Romana, la del apogeo de la República Nacional Romana y la crisis de la República Nacional Romana. El asentamiento de la República Nacional Romana se caracterizó por la reducción de privilegios a los patricios a través de las leyes Publicae Philanois del año 339 a.C. Se caracterizó por la eliminación total de los últimos privilegios del patriarcado. En la economía encontramos que fue siempre más intensamente descentralizada hacia la agricultura intensiva y fue practicada en vastos territorios. Las guerras victoriosas les dejaron a los romanos un buen número de esclavos distribuidos entre las familias para los trabajos agrícolas. El ejército aumentó todavía más y progresivamente de importancia. También la caballería se distanció del patriarcado y fue reclutada con base en las aptitudes militares de los aspirantes, comprendidos incluso los plebeyos. Durante el estado quiritario se fue creando el concepto de estado como res publica. Res publica significa cosa de todo el pueblo. Los plebeyos lograron hacer reconocer el principio de que el estado fuera un bien indivisible de todo el pueblo, sin perjuicios de origen o estirpe. La población de la res publica tenía dos categorías principales: los cibes, que estaba conformada por los patricios, plebeyos y clientes, y los peregrini, que correspondían a los extranjeros. La organización de la población era la siguiente: los nobilitas o aristócratas, cuya base económica era la posesión de tierra; los caballeros o ecuestres, que consistían en negociantes, industriales o banqueros; la plebe, compuesta por comerciantes, artesanos y campesinos; el proletariado, compuesto por los desposeídos y los campesinos pobres; y finalmente los esclavos. La ciudadanía tenía varias características. Habían categorías: una plena, que permitía elegir y ser elegido, y una limitada, compuesta por esclavos liberados, mujeres, aerari y municipios sin sufragio. Los requisitos para la ciudadanía eran ser humano, existir, ser libre y poseerla. La obtención de la ciudadanía se daba por nacimiento, naturalización o manumisión. La ciudadanía se podía perder si se perdía la libertad, si se incumplía con los requisitos o si cambiaba el estatus de la familia. La capacidad para actuar de un ciudadano dependía de su sanidad mental y de su edad. El territorio de la res publica era la extensión habitada por los romanos. Contaba con 4 tribus urbanas y 31 tribus rústicas. La República Nacional Romana se considera un estado de gobierno abierto, ya que es estructuralmente democrático y de régimen conservador, aunque es importante resaltar que la participación política para el pueblo era difícil, ya que en tiempos de candidaturas era complicado ejercer el voto, porque el territorio romano hacia la mitad del siglo III a.C. ya no comprendía solo el Lacio, sino también Etruria y algunas zonas de Sanio. Los magistrados buscaban apoyo para obtener votos en personas que les debían favores, clientela, libertos, poblaciones coloniales y municipales. Se puede inferir que las formas de gobierno eran mixto, ya que el poder de los cónsules se consideraba monárquico y regio, mientras que el ejército por el Senado es aristocrático, y las asambleas populares era más una forma de gobierno democrático. No debemos olvidar que estas formas de gobierno en Roma se alcanzaron gracias a luchas y agitaciones. La República Nacional Romana tiene un clímax en las guerras púnicas con Aníbal y el monumento inicial, 30 años después de la expedición del Cerce contra Grecia. El derecho romano en la República Nacional Romana se desarrolló a partir del siglo IV hasta el siglo I a.C. y se dio de una manera más articulada y rica en los aspectos políticos, económicos y sociales. Tuvo 3 características principales:
y estas fueron el exclusivismo romano nacional, dándole pues exclusivismo a la ciudadanía, que era compuesta tanto por patricios y plebeyos, ya no existía esa distinción. Hubo una pluralidad y una variedad de los sistemas normativos que fueron la base estructural para lo que se venía más adelante con relación a Roma, y también hubo una disminución en la interacción o en la influencia que tenía la religión en el ordenamiento. Entonces fue un ordenamiento más laico. Podemos distinguir el ordenamiento en las tres fases del periodo preclásico. La primera fase es la fase de asentamiento, y en esta se da una transformación del ordenamiento ciudadano. Se generan algunos principios de comportamiento para los romanos, todos, sin exclusión, y de alguna manera se da el derecho civil que genera el ordenamiento jurídico de la ciudad. También en esta fase, aunque no en la misma intensidad que antes, los sacerdotes desarrollaban de alguna manera la interpretación pues de las diferentes jurisprudencias. Por otro lado, en la fase de apogeo se dio ya más radical o de manera inmediata la separación entre el ius civili y el sacrum. Entonces separando la jurisprudencia de la religión, haciendo que ésta fuera más laica. También se da un ordenamiento constitucional, y este está constituido por institutos tradicionales y por normas legales públicas que se vienen desarrollando en este periodo. También se dan reglamentos de las nuevas relaciones, especialmente en aspectos comerciales, y es que esto no se evidenciaba de manera tan clara en las normas antiguas, no se tenía contemplado. Finalmente también se da la tutela jurídica relacionada a los peregrinos, que relacionaba a los peregrinos con los cives. Finalmente, en la fase de crisis, pues se evidencia esta fase porque tiene un profundo tormento de la estructura, pues a causa de las luchas y los desórdenes del momento, se dan fuertes desacuerdos y rupturas que bloqueaban el Senado, permitiéndole o no permitiéndole mejor la toma de decisiones necesarias. Asimismo, se da la acomodación del ius civili vitus y el ius civili nos, para dar respuestas a las exigencias. Se da una transformación de estos sistemas de alguna manera para que se puedan adaptar pues a lo que viene con la fase de crisis. Dentro del derecho romano preclásico se dio una gran cantidad de variedades en el contexto jurídico. Se adquirieron, digamos que de alguna manera, varios sistemas que fueron la base para más adelante el desarrollo del sistema jurídico del Imperio Romano y de todo lo que fuera Roma como tal. Entonces fueron 5 estructuras que podemos evidenciar en el libro. La primera es la ius civili vetus, que fue, digamos que exclusivamente para los romanos, y representó la caída del exclusivismo de los patricios. La segunda es la ius publicum, este derecho público, que fueron las normas y las leyes públicas promovidas por el gobierno romano. La tercera fue la ius civili novus, que fue la ley comercial, y digamos que esta trató de las formas de contratar, las nuevas formas y sobre todo del comercio extranjero. La ius honorarium fue un derecho peritorio y fue creado por el praetor para corregir aspectos del derecho civil que ya existían en Roma. Finalmente, la jurisprudentia consistía en el conocimiento de las cosas divinas, en la ciencia de lo justo o lo injusto. Era como la base de si está bien o está mal. Jurisprudencia preclásica. Jurisprudencia preclásica. La jurisprudencia preclásica es la conciencia del conocimiento de lo divino y de lo humano. Se desarrolla en la República Nacional Romana y se empieza a construir en modo sistemático en su propio cuerpo de doctrinas. La jurisprudencia preclásica tiene diferentes características. El nacionalismo, que se mantiene adherida a los valores de la civilización romano-nacional. La democraticidad, fue accesible a todos los ciudadanos, no obstante, en la práctica siendo principalmente ejercida por solo los nobles o nobles. La creatividad, la gratuidad y la tecnicidad. De la jurisprudencia preclásica. La fase de asentamiento de la República Nacional Romana. La jurisprudencia laica, teóricamente abierta a todos los civitas romani, pero en realidad ejercida solo por los nobilitas.
La fase del apogeo de la República Nacional Romana. La jurisprudencia se ejercitó una decisiva influencia sobre el ius público. La fase de la crisis de la República Nacional Romana se ejerce cuando el nobiliario de la jurisprudencia se fue debilitando y con este se fue disminuyendo. Modos y formas de la actividad jurisprudencial preclásica. Los responsa jurisprudenciales. Los casos se basaban solo sobre las noticias que les suministraban, sin pasar a verificar si las cosas eran o no así. La actividad consultiva a favor de los magistrados. En el siglo I a.C., los pretores y los otros magistrados juzgantes constituyeron cada uno un concilium de distintos jurisconsultos. La actividad didáctica era la gran fama de los jurisconsultos, más ilustres, que les generó un seguimiento de discípulos. La literatura jurídica eran recopilaciones casuísticas, obras sistemáticas y obras monográficas. Principales jurisconsultos preclásicos. Los principales jurisconsultos preclásicos se denominaron la fase de asentamiento de la República Nacional, que involucró a Apio Claudio Cieso, Gneo Flavio, Tiberio Coruncáneo. En la fase del apogeo de la República Romana encontramos a Sesto Elio, Catone Maggiore y Catone Liciano. En la fase de la crisis de la República Nacional Romana encontramos a Bruto, Manilio y Publio Mucio. En la de juristas del siglo I a.C. encontramos a Quintio Mucio Cebola, Servio Sulpicio Rufo, Alfeno, Ofilio y Trebasio. Los juristas menores del siglo I a.C. Entre ellos encontramos a Helio Gallo, que fue el autor de un léxico jurídico en al menos 2 libros. Tuberone, acusado en el año 46 a.C. de Quinto Ligario defendido por Cicerón. Aulo Caselio, que era alumno de Quinto Mucio.